Bueno, hola Mar, bienvenida, gracias por estar en esta Encantada, jornada. mucho gusto. Un gusto que estés por aquí. Estamos hablando hoy en este encuentro de CODAPA sobre la figura de la enfermera escolar en los centros educativos. Hemos hablado de por qué es importante, qué beneficios traería. Yo quiero que nos cuentes tu situación personal, porque al final aquí somos muchas familias con situaciones personales. Quiero que me cuentes tu situación y saber cómo mejoraría gracias a esta figura de la enfermera escolar. Pues Cuéntanos. mira, te comento, yo tengo 2 hijos, el mayor tiene autismo, ¿vale? Bueno, un trastorno del espectro autista. El pequeño tiene diagnosticado un TDAH, un déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, en principio también el mayor ha debutado hace poco con epilepsia. Entonces, bueno, el tema de la enfermera escolar es algo que cada vez se hace más necesario en los centros de infantil, de primaria, pero Claro. fundamentalmente infantil y primaria, porque hay muchísimos diagnósticos, afortunadamente, o bueno, desgraciadamente, pero en este caso afortunadamente, los diagnósticos son cada vez más precoces en general, y claro, la detección también es precoz, y por lo tanto los medios y los recursos deberían estar de manera prioritaria para atenderlo. Claro. Entonces, la figura escolar es un hecho ya evidente, además con la pandemia se ha contactado que es una figura imprescindible en los centros, y yo creo que además se le tiene que dar salida a todas las familias que en algún momento, o puntual o por una enfermedad crónica, Claro. o por otro tipo de patología, requieren de la atención de un profesional como un profesional de la enfermería. Porque con la figura que tenemos ahora, que es el de la enfermera que está en su centro de salud y que asesora o forma a los centros educativos, esa figura no es suficiente. Hombre, yo considero que no, porque en muchísimos casos es necesaria la figura in situ. Es decir, por ejemplo, hay niños con botones gástricos, con el tema de la diabetes, el tema de las bombas de insulina, niños que requieren de hacerle unas aspiraciones o una sonda, y las familias hasta ahora nos hemos tenido que desplazar, Claro. porque los recursos que había en los colegios no estaban ni siquiera autorizados ni a administrar medicación, ni a atender en algunos casos, no por falta de ganas o de voluntad, Sí. sino porque no están capacitados, no tienen una capacitación como para poder hacerlo. De hecho, por ejemplo, ahora yo he detectado en Sevilla, que es mi entorno donde yo me muevo, los monitores de transporte escolar de educación especial no pueden administrar medicación en caso de crisis epiléptica en una ruta escolar. Ajá. Entonces, verá, eso es un problema al que nos enfrentamos. Es contradictorio incluso, ¿no? Lógico, la sería que normativa, lo que son las bases de los concursos, lo único que plantean es que tienen que tener la cualificación, pero la cualificación es una cosa, verá, unos cursos de primeros auxilios que dan las empresas a lo mejor de un día, de 5 horas, que no les habilita para eso, ni ellos se sienten con la capacidad preparados de poder atender. Entonces yo creo que la figura del enfermero o enfermera escolar, yo creo que es algo que deberíamos de tener implantado ya. Y en el caso concreto tuyo con tu hijo, ¿cómo crees que mejoraría, en qué mejoraría en lo concreto esa figura? Bueno, en lo concreto mi hijo Jaime, por ejemplo, que tiene autismo y ahora tenemos el tema de la epilepsia, evidentemente en el manejo de las circunstancias ante una crisis epiléptica. No basta solo con a lo mejor eso, colocarlo en una maniobra de seguridad, sino administrarle la medicación que requiere en el momento para que las crisis sean menos violentas y bueno, pueda derivar en un problema importante, porque una caída, un mal golpe, en fin, lo que es una atención sanitaria, claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Mar, Nada, por tus palabras, a vosotros, muy interesante, muy amable. y seguimos apostando por Estupendo. esa figura aquí entre todos y entre todos. dando caña, muy bien. Muchas Gracias.